Una vez más, la profe Jimena Prado nos lleva en un viaje por la historia en Cazando el Pasado. Hola, hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de Cazando Historias Chile? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Cazando el Pasado. Hoy les quiero contar un poco y poner en contexto a uno de los mitos más grandes de la historia de la humanidad, porque estamos prontos a conmemorar un año más la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. Bueno, técnicamente a una isla de Centroamérica, pero finalmente es el resultado de este viaje que tenía por objetivo llegar a las Indias Occidentales, pero que entre medio había entonces un continente que se sospechaba que habían algunos relatos. De hecho, hay algunos mapitas, unos relatos, pero el primero en ya objetivamente explorarlo y colonizarlo, es decir, ocuparlo a nombre de la corona española, va a ser Cristóbal Colón. Sobre esto se ha escrito mucho, ¿no es cierto? Pero el objetivo es que el 12 de octubre de 1492, gracias a unos cálculos equivocados de distancia, llega a estas tierras. Ahora bien, sobre este proyecto hay mucho que decir, pero hoy día nos vamos a detener en un mito, en algo que no es exacto, que no es realidad, el cual es que Colón, cuando va y le presenta su proyecto a los reyes, dentro de las cosas por las cuales tiene que luchar y convencer, y es súper complicado, y de hecho ahí entre medio está el Tribunal de la Inquisición, es que la Tierra es redonda. Sin embargo, esto es un mito absoluto. ¿Por qué? Porque de hecho así logra el financiamiento, luego de algunas reticencias producto de una crisis económica que estaba viviendo el reino, producto de que meses antes, ¿no es cierto?, se habían sido expulsados los turco-otomanos de estas tierras, por lo tanto, la corona de Castilla y Aragón no tenía tanto dinero. Lo otro es que él no era un científico reconocido y de hecho él no comparece ante el Tribunal de la Inquisición. Lo que hay es un consejo asesor de científicos de la reina Isabel que lo que le objetan a Colón no es si la Tierra es redonda, es en el fondo el cálculo de las millas, en lo cual parecía que tenían cierta razón, ¿no? Porque efectivamente se equivoca Colón, él calcula 5.000 y eran 20.000 en verdad, pero tampoco había mucho como saberlo. Entonces, ¿de dónde viene este relato, este mito de que Colón tuvo que convencer a la gente de que la Tierra era redonda? Bueno, pues esto no es ni de sus escritos, ni de sus biógrafos más cercanos, sino que producto de la obra de un historiador bien poco conocido que es Washington Irving. Atención con las fechas. Washington Irving nació en 1783 y fallece en 1859. Es un escritor estadounidense. Qué interesantes son las fechas. ¿Por qué? Porque él escribe, Washington Irving, tiene una serie de libros muy interesantes, pero el contexto vital de su época es precisamente el romanticismo derivado de la ilustración y especialmente de un punto de vista racionalista. Él entonces escribe varias obras, pero está fuertemente influenciado por el racionalismo, que básicamente plantea o tiene como uno de sus fundamentos en su cosmovisión de este fuerte choque entre la fe y la razón. Y estaba muy de moda escribir como sobre este conflicto. Entonces, cuando biografía a Colón en los escritos de España, porque él de hecho pasa una temporada en España y ahí tiene como misión traducir al inglés estos documentos, él cuando hace esta biografía de Colón agrega este detalle. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la ciencia medieval, había un acuerdo casi completo en que la Tierra era redonda y esférica. Y habían muy pocos autores, de hecho tres, que decían que la Tierra era plana. Pero ojo con esto, han matizado esta idea en que estos autores disidentes u otras visiones que defienden lo plano de la Tierra, sí decían que era redonda, como esto. Pero la duda que tenían era si era redonda pero sin dimensiones o redonda esférica en tres dimensiones. Entonces, interesante es que pareciera que Irving se tomó de esta discusión en cuanto a redonda así, esférico o redonda así, y habría dicho que esta ignorancia medieval hacía que él fuera un emprendedor y no sé qué, y todo lo que sabemos. Pero si usted googlea esculturas griegas y romanas, sobre todo, por ejemplo, Atlas sosteniendo el mundo, había un consenso general y de hecho muchas ilustraciones, muchos mapas
en que la Tierra era redonda y esférica, pero en la agenda, digamos, en el currículum oculto o las ideas que están detrás de la obra de Irving, él en el fondo hace este mito en el cual Cristóbal Colón, dentro de sus muchos méritos, habría tenido que convencer a la Inquisición de lo redonda que era la Tierra, cosa que honestamente no era así. De hecho, él es muy importante en muchas cosas, pero uno de sus triunfos no fue ese. Así es que hemos visitado el día de hoy uno de los mitos más conocidos y más rebatibles de la historia universal, a propósito de una nueva conmemoración de la llegada de esta expedición a tierras americanas. Así que acompáñenos en una nueva y pronta edición de Cazando el Pasado. Somos Cazando Historias Chile, la gran cofradía de la historia.